Y el título de esta predicación, de esta enseñanza, es que atendamos con más diligencia todo aquello que hemos oído. La mayor parte de nosotros, pues ya tenemos ciertas semanas, meses, a lo mejor por los que no tienen mucho tiempo aquí, algunos años, de que estamos escuchando el consejo de Dios. Este es el consejo de Dios. Este es el instructivo de Dios. Y la exhortación es que, por tanto, esto viene en Hebreos capítulo 2, versículo 1, es necesario que con más diligencia, o sea, de manera diligente, de manera expresa, de manera atenta, de manera pronta, de manera consciente, razonable, con una actitud y una disposición correcta en tu corazón y mente para exponerte a la palabra de Dios y que a través de ella tu corazón y mi corazón, tu mente y mi mente sean transformados por el Evangelio poderoso. Lo tenemos que hacer con diligencia. Y dice la Escritura en Hebreos capítulo 2, versículo 1, que es necesario. Si tú quieres parecerte a Cristo, si tú quieres tener una vida real, tomado de su mano, que Él te conduzca, que Él te guíe, que Él te proteja, que Él te cuide, que Él te provea, que Él sea el Señor y tome el control de tu vida, es necesario. No hay otra forma que con diligencia atendamos. Es decir, pongas atención. De nada sirve que sepas que estás enfermo si no recibes atención. ¿Estamos de acuerdo? Una persona enferma requiere atención. Un bebé requiere atención. Entonces, en esa atención, el bebé empieza a crecer, llega a la niñez, llega a la adolescencia, llega a la juventud y llega a la edad adulta. Ese es el proceso de crecimiento y madurez. Espiritualmente es exactamente lo mismo. Llegamos como niños, sin saber, con desconocimiento. Atendemos esto y vamos madurando en Cristo. Y al mismo tiempo, el otro ejemplo que puse, venimos enfermos todos. Hay un virus en el corazón de toda la humanidad que se llama pecado. La palabra pecado puede sonarte muy religiosa, pero no lo es. La palabra pecado simplemente significa que tú y yo hemos errado una y otra vez en el blanco. Es decir, estamos fallando, no estamos acertando. Eso es pecado. Entonces, si nosotros volteamos este versículo, es necesario que con más diligencia, con más prontitud, con más interés atendamos las cosas que hemos oído o las que vas a oír a lo largo de este mensaje. No sea que nos deslicemos. Es una advertencia. Si tú no consideras esto que te lo dice Dios, hay muchas probabilidades de que en algún momento en tu vida te topes con algo y ese algo te guste, le gusta a tu carne, le gusta a tus ojos, te incite a la vanagloria de la vida y produzca en ti la tentación, y dando esa tentación a luz el pecado, produzca en ti o en mí la muerte. Me refiero a una muerte espiritual, porque el pecado lo que hace es separarte de Dios. Tenemos la oportunidad de arrepentirnos, de pedirle perdón, de reconocer nuestros pecados y que su sangre nos limpie y volver a empezar. Por eso el arrepentimiento, mis amados, es una acción de todo creyente verdadero de todos los días. Porque ni tú ni yo, ni ninguna persona que está en un púlpito y abre la escritura en todo el mundo y en todas las edades es perfecto. Solamente Cristo, solamente Jesús, solamente su palabra. En este proceso, mis amados, en Hebreos 12, versículo 5, dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Muchas veces el Señor va a permitir, para que tú y yo logremos este proceso, va a permitir que sucedan ciertas circunstancias, ciertas aflicciones, ciertas tribulaciones en tu vida y en la mía, para que a través de esas tribulaciones nos sintamos acorralados y no tengamos otra forma más que voltear a Dios
y voltear a su palabra y volvamos a su camino. Y nos dispongamos, cosa que no hemos hecho. Cuando estamos en problemas, pues entonces sabemos que ni el Chapulín Colorado puede ayudarnos, entonces vamos a Dios y vamos a las Escrituras. Eso es lo correcto. Eso es lo sensato de parte de Dios. ¿Y cómo podemos hacer esto? Hebreos capítulo 10, versículo 22. La recomendación maravillosa. Bueno, varias recomendaciones maravillosas. Acerquémonos con corazón sincero. Recuerda, Dios conoce lo profundo de tu corazón. El Señor no puede ser burlado. No hay nada oculto que no vaya a ser manifiesto a sus ojos. Nada. Tú puedes tener una carita aquí, puedes tener una carita en la célula y una carita en el discipulado y otra carita en el servicio también, pero en tu casa, en la manera en la que tratas a tu esposa, en la manera en la que tratas a tu esposo, en la manera en la que tratas a tus padres, en la manera que te conduces en tu trabajo, las palabras, los chistes que no tienen nada que ver con un creyente, la música que escuchas que no tiene que ver nada con la iglesia, no tiene que ver nada con un creyente verdadero, acusan que tú no estás con un corazón sincero, pero Dios lo detecta. Lo primero que tenemos que hacer, delante de los ojos de Dios, no delante de los hombres, porque todo esto es lo que vamos a ver ahorita, es que tú vengas a Él y te acerques a Él con un corazón sincero, con plena certidumbre de fe. Porque Hebreos 11:6, también nuevamente Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice que quien se acerca a Dios, que es necesario que quien se acerca a Dios crea que hay y que Él es galardonador de los que buscan. Es necesario. Tú no puedes venir a Dios porque yo te lo dije. No puedes venir a Dios porque como una cábala que tú dices, bueno, lo hago, igual me funciona. Así hay muchas cábalas, pero la palabra de Dios y el evangelio del Señor no es una cábala, no es algo de suerte, no es algo así como tirado al aire. Es la escritura, es la voz de Dios hablándote directamente a ti y a mí. Entonces, lo haces con plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia. La palabra te limpia, dice, ustedes son limpios por la palabra que les he hablado y lavado los cuerpos con agua pura. El agua pura es la palabra, es la escritura, esa te lava, esa te limpia. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y aunque no estemos tan jóvenes, el Señor nos ve jóvenes, hasta a mí. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no permitas que me aparte de ninguno de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ok. Prácticamente esta es la introducción junto con los primeros 5 versículos de los, 12, 13 que vamos a ver el día de hoy. Pero los primeros 5 versículos del capítulo 37 al 41 son suficientes para que nosotros, tú y yo, entremos en contexto de la historia que vamos a ver, de lo que Dios nos cuenta y que veamos que esto, que particularmente es una supuesta relación que los fariseos y los escribas y las personas religiosas tenían con Dios, pero al mismo tiempo rechazaban al Salvador, nos vamos a dar cuenta que no es a veces como el religioso o el legalista piensa, sino realmente lo que el Señor nos va a dar a través de estos primeros 5 versículos es como el contexto de la actitud que nosotros debemos de tener delante de los ojos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ok, vamos a abrir la Biblia en Lucas 11. Bueno, Lucas 11, versículo 37. Dice, luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. Aquí vemos cómo el Señor fue invitado después de que este fariseo le rogó. Y el fariseo, dice el versículo 38, cuando lo vio, se extrañó que no hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo, ahora bien, ustedes los fariseos
limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de rapacidad y de maldad. Versículo 40 del capítulo 11 de Lucas. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tienen y entonces todo será limpio. Vamos a dejarle ahí y vamos a pasar a ver los versículos que vamos a estar revisando en esta mañana para que el Señor a través de su preciosa palabra pueda transformarnos, pueda cambiarnos y su palabra sea la dirección, el consuelo, la provisión, la guianza, la protección de nuestra vida, en todo, en todo. El fariseo, mis amados, particularmente los que no saben, que vienen por primera vez, muchos de los que ya hemos estado aquí, ya hemos escuchado quiénes son. Eran personas o líderes religiosos que interpretaban la ley juntamente con los escribas. Estos fariseos se caracterizan o se caracterizaban por tener un corazón lleno de hipocresía, un corazón hipócrita, no sincero, con una apariencia religiosa, pero es una apariencia, no es la realidad de su corazón y de su mente, una doble moral y un propósito perverso que simplemente buscaba obtener beneficios para fines personales, brillar, el aplauso de la gente, el reconocimiento de los demás, el vean qué bueno soy, el vean cómo yo no peco, el vean cuánta piedad hay en mi corazón, pero todo eso era falso. Y muchos de los que estamos ahorita podemos tener, digámoslo así, como un espíritu farisaico, que tenemos la misma actitud, aunque hayan pasado más de 2000 años, podemos estar en esa misma situación. Si nosotros revisamos el versículo 37 y 38 de Lucas 11, dice: luego que hubo hablado, está hablando de Jesús, le rogó un fariseo que comiese con él. O sea, este fariseo lo reconocía como maestro, no como Mesías, pero era evidente que la doctrina, la forma de enseñar del Señor Jesucristo era reconocida no solamente por el pueblo, por los judíos, sino por todos los religiosos de su tiempo. Inclusive le tenían celo y le tenían envidia. Y dice la Escritura que entrando Jesús en la casa, se sentó en la mesa como acostumbraban. Y el versículo 38 hay algo muy revelador. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó, o sea, se le hizo raro, no lo pudo entender, que no se hubiese lavado antes de comer. Y nosotros podemos pensar pues muchas cosas cuando leemos el versículo de esta manera, pero esto tiene implicaciones espirituales muy importantes. Para el fariseo y para todos los religiosos de los tiempos de Jesús era muy común que hubiese un lavado de manos no higiénico. Era un ritual, era una ceremonia, era una cuestión, prácticamente una ceremonia para que de cualquier manera si alguna persona había tocado algo impuro, a través de esta ceremonia y de este rito de lavamiento de manos no higiénico, no es que tomaran jaboncito, se lavaran las manos como lo hacemos la mayoría y ya nos echamos el taquito. Esto era algo que no tiene que ver con el corazón, porque vamos a hacer objetivos rápidamente. Tenía que haber otra persona que virtiera el agua. En la primera etapa de este lavamiento tenían que poner las manos hacia arriba. Y otra persona vertía el agua. En la segunda etapa de lavamiento, hasta que llegara a los codos. En la segunda etapa de lavamiento tenían que poner las yemas de los dedos hacia abajo. En la tercera etapa de lavamiento tenían que poner su puño y su mano, alguna de sus manos, igual que le cayera el agua, y con esta mano tallarse la otra mano, y luego hacerlo lo mismo con la otra. Y yo quiero preguntarte, ¿tú crees que si tú hicieras esto, eres mejor que los demás y estás purificando tu corazón y tu mente? Absolutamente no. Y el Señor Jesucristo lo sabía. Pero esto era tan común
entre los judíos y los fariseos, entre el pueblo judío, porque así habían sido adoctrinados. Por eso es importante que la doctrina que escuchemos sea sana y esté basada exclusivamente en la Escritura, porque ella sí nos va a enseñar bien. Esto era algo absurdo, no tenía ningún sentido. Sin embargo, podemos ver que ellos lo tomaban así y hasta se le hizo raro, como que no se imaginó que el Maestro, el Señor Jesucristo, no hiciera esto, y dice que se extrañó. Ahora, en el contexto más profundo, la relación del Señor Jesucristo con los fariseos no era muy amigable, pero no por el Señor Jesús. Los fariseos constantemente estaban viendo de qué manera atacar, como los religiosos atacan a los verdaderos creyentes y hasta los persiguen, y en algunos países y estados aquí de la República hasta los matan. Pero el corazón del Señor Jesucristo siempre fue abierto para todas aquellas personas que lo invitaban. Él se acercaba a él. Él no tenía problemas con eso, mostrando amor para con todos y no haciendo acepción de personas como nosotros eventualmente solemos hacerlo. Y rechazamos a unos y recibimos a otros. No dejamos que el Señor nos capacite para gozarnos con cada una de las personas que llegan a la congregación, nada más por poner un ejemplo. Abrazarles, darles la bienvenida, el gusto que te puede dar ver a alguna persona, aunque la hayas visto a lo mejor entre semana, aunque como con V yo pues me veo casi diario. Sin embargo, me da mucho gusto verlo. Me da mucho gusto que haya empezado el discipulado con su esposita. Me da mucho gusto que este reto espiritualmente grandioso, que este matrimonio tenga la capacidad dada por Dios, no personal, de poder discipular a la iglesia. Es un privilegio enorme. Y me da mucho gusto verles. Este grupo de fariseos, mis amados, era un grupo políticamente fuerte y religiosamente también portentoso y fuerte, y era el más grande en el pueblo de Israel. La intención de este grupo surgió para hacer reglas humanas, por supuesto, y normas que no estaban en la ley, pero que ellos consideraban que si las aumentaban, la gente iba a tener menos oportunidad de pecar. No sé qué reglas, sí existe contenido de todo esto, pero no nos vamos a meter en ese tema. Pero les voy a poner un ejemplo o algunos ejemplos como para los días de hoy. Tenemos el internet. Y ellos, por ejemplo, la Biblia nos dice no veas el internet. Nosotros sabemos que el internet, aunque yo soy quizás el que menos luce de aquí porque ni tengo, ni lo sé usar tampoco, pues tiene cosas muy buenas, pero también hay cosas horribles, las peores, las más degradantes, las más perversas, las más incitativas al corazón del hombre, que pueden jalarte, que pueden llevar tus ojos, que pueden llevar tu mente, que pueden llevar tu corazón. Te puede dar curiosidad y puedes empezar a escudriñar en lugar de la Biblia este tipo de cosas. Nosotros como creyentes debemos de cuidar qué vemos, qué no vemos, qué oímos, qué no oímos, qué hacemos y qué no hacemos. Por eso es la luz. Y la luz se pone encima del almud, no debajo de la mesa, para que alumbre a todos los hombres. Y esa es la palabra de Dios y esa es la persona de Jesucristo. Y Él es la luz del mundo y es lo que nos ilumina. Y el que está iluminado, como veíamos hace 8 días, puede saber perfectamente bien qué toca y dónde pisa y a dónde va. El que no, pues es como un ciego. Y ese ciego muchas veces, como el religioso, guía a otro ciego. Es decir, el pueblo de Israel y los fariseos y escribas y los saduceos también estaban enceguecidos, estaban perdidos con este tipo de tradiciones y reglas. Entonces ellos decían, no. Con el internet, digo, es un ejemplo imaginativo nada más. Vamos a poner mucha gente que hay en el internet. Vamos a poner como regla, como si fuera de parte de Dios, que no vean el internet. Pero ¿sabes qué? Tampoco la tele. ¿Sabes qué?
Que no oigan el radio. ¿Sabes qué? Que no oigan a políticos. ¿Saben qué? Que no lean y todo este tipo de reglas y todo este tipo de introducciones oprimían el corazón de la gente, manifestando situaciones que ni los que las exponían o las proponían estaban dispuestos a cumplirlas. Por eso surgió el grupo de fariseos, para que el pueblo, a través de estas reglas y tradiciones humanas, pudiesen asegurarse de no pecar más. Y era algo absurdo. Y es lo que regularmente produce la religión. Reglas humanas que no vamos a poder cumplir y que aparte no es necesario que las cumplamos para que el sacrificio de Cristo nos alcance, nos bendiga, nos transforme y modifique nuestra conducta, renovando nuestros pensamientos y expulsando de nuestro corazón todas aquellas cosas que no son correctas delante de los ojos de Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? Me estoy dando a entender. Ese tipo de reglas que no tienen nada que ver. Imagínense que aquí estuviéramos, no leas el periódico, y que nada más, imagínense que prendieras las noticias, que prendieras la tele, que oyeras el radio, y así andaban con lupa. Y mucha gente lo hacía. Lo vamos a ver ahorita en la Escritura. Este tipo de reglas pesadas. Ciertamente hay mucha información en todo lo que yo les dije en el periódico, en la televisión, en el internet, en las redes sociales, en el Instagram, en el Facebook. Hay muchas cosas que no son buenas y que te contaminan. Y aunque la Biblia no lo diga por razón común, pues vas a encontrar cosas que son muy buenas. Yo he visto predicaciones increíbles de siervos de Dios que admiro y regularmente sigo. Pero también ahí mismo de repente me aparece algo que yo no busqué. Y hasta le he preguntado a mi esposo, oye, ¿por qué me apareció esto? Y bueno, ya ni me sabe explicar, pero yo tampoco le entendería. Me aparece ahí algo, y ustedes saben, de repente te aparece algo que no tiene que ver nada con lo que tú quieres ver. Pero simplemente, pues cambias de página, ¿no? Rápido. Pero no es que no puedas ver el internet. No es que no puedas oír la radio, puedas ver la tele o puedas hacer algunas cosas. Y estos fariseos empezaron así con tradiciones humanas, prohibiendo este tipo de cosas imposibles de llevar a cabo y completamente alejados de lo que realmente Dios decía. En el versículo 7, capítulo 7, versículo 3 de Marcos, nos da el contexto escritural de todo esto que les estoy diciendo. Porque los fariseos, fíjate lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, porque los fariseos, los legalistas, los religiosos y todos los judíos, no dice algunos, dice todos los judíos, por eso dice a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder o les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces aquí claramente dicen los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, cosas similares al ejemplo que les puse, se aferraban. Si muchas veces no se lavaban las manos, eran tan buenos, tan piadosos, no hacían este ritual y esta ceremonia, no comían. Y pensaban que con eso eran mejores y estaban cumpliendo con la ley de Dios, y era completamente lejano a lo que el Señor Jesucristo pretende y nos dice en su palabra. Versículo 39 de Lucas 11. Y aquí interviene el Señor Jesucristo, pero el Señor le dijo: ahora bien, ustedes los fariseos, fíjate cómo le habla claro, ustedes los fariseos, los religiosos, limpian de fuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de rapacidad y de maldad. O sea, está limpio lo de afuera, tu apariencia es
correcta delante de los ojos de los hombres, pero tu corazón y tus pensamientos son rapaces, son perversos, están equivocados y están llenos de maldad. Y Dios no puede ser burlado. Y es lo que les estaba diciendo, porque el corazón de la gente, el Señor lo conoce. Jeremías 17:9. Él conoce el corazón de la gente. Y aquí, por ejemplo, completando con el Marcos 7:4, otras cosas similares, y volviendo se refiere a los fariseos de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar. O sea, ellos elaboraron estas tradiciones para guardar. No la palabra, no la ley de Dios, sino los puntos de vista de ellos, como los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros que también tenían un proceso distinto, y de los utensilios de metal y de los lechos. Es decir, todo esto era previendo, porque existía la probabilidad, según ellos, de que a lo mejor sin darse cuenta se habían contaminado ceremonialmente y entonces forzosamente tenían que lavarse las manos, y si no lograban hacer esta ceremonia de lavarse las manos, muy religiosos y muy estrictos, no comían. Siempre preocupados por las apariencias externas y las ceremonias, mis amados. No te preocupes nada más por cumplir, asistiendo a la iglesia, leyendo un capítulo o dos de la Biblia, asistiendo al discipulado, inscribiéndote en una célula, si no vas a vivir la Escritura. No tiene sentido. Y no te estoy desanimando. Te estoy diciendo, y me incluyo, que no nos hagamos patos. No nos engañemos a nosotros mismos. Eso no tiene sentido. Dios sabe perfectamente bien lo que haces y lo que hay en tu corazón, lo que aparentas y lo que realmente vives, lo que expresas para que los demás digan wow, pero lo que sucede en lo secreto de tu casa, en tu matrimonio, con tus hijos, en tu trabajo, en tu escuela, en tus formas privadas, de que el internet, hay muchas cosas buenas como lo dijimos, pero no lo ocupas para lo mejor y te pones a ver pura basura y llenas tu corazón de todo esto y de alguna manera vienes a la iglesia, sí, pero estás en adulterio, mi amado, mi amada. Estás viendo pornografía. Tienes tu novio, tienes tu novia y estás teniendo relaciones sexuales donde la palabra de Dios dice que eso tiene su momento y tiene su tiempo. Y no es porque el sexo sea malo, sino tiene su lugar y tiene el momento preciso de Dios. Porque tú, si realmente eres de Cristo, eres templo del Espíritu Santo de Dios. Y cuando te unes con otra persona, dice, un cuerpo eres con ella, y si no estás casado con esa persona y estás teniendo relaciones sexuales con esa persona y no es tu esposa o no es tu esposo, estás pecando delante de los ojos de Dios y necesitas arrepentirte. Y si estás viendo pornografía y si estás viendo a ver cómo estás haciendo números para hacer un negocio con alguien y hacerle un fraude y engañarlo y salir con ganancias deshonestas y todo este tipo de cosas, ¿para qué nos engañamos? Dios no puede ser burlado. Si estamos aquí es para que realmente le pidamos a Dios que nos ayude a apartarnos de esas cosas. Y el evangelio es personal. No es para mí ni nada más, ni para el de junto o la de junto, el de enfrente, o para la suegra que ni vino. Y dices, ay, esto cómo no lo oyó mi suegra. Escúchalo tú, vívelo tú y ora por tu suegra. Esto es para que tú lo hagas. Ni siquiera tu esposo o tu esposa puede hacer lo que tú solamente puedes hacer delante de los ojos de Dios. Nadie más que tú. El énfasis que ponían los fariseos
Era en cosas externas, en cosas de apariencia. Es lo que hacen los religiosos. Pero ese era su error, porque no ponían su atención en las cosas importantes y decían, no, el lavamiento de manos, ¿qué importa si pusiste tus dedos para arriba y luego para abajo? Imagínense qué absurdo. ¿Cuántos de aquí no comerían porque vieron la tele? Porque vieron el partido de México, ¿contra quién? Contra Australia, el día de ayer. O sea, pero es que ahí dice que no ves la tele. O sea, hay cosas que no tienen nada de malo, mis amados. Porque fuiste al cine. Claro, en el cine hoy en día podemos equivocarnos, vemos una película y pensamos que está bien, y mi esposa y yo hemos llegado a ir solos y nos hemos salido. Porque decimos, no, esto, y no porque seamos religiosos, pues esto qué sentido tiene, ni nos está entreteniendo, ni nos edifica, y nos salimos. Ahí es que estás desperdiciando la entrada. ¿Qué prefieres? La entrada de no sé cuánto cuesta el cine. Mi esposa me lo dispara, ¿cuánto cuesta? No sé, pero me lo dispara ella, por eso no sé. Ella busca ofertas. Entonces, mejor que te salgas y no contamines tu corazón. Pero no nada más es algo externo. Lo importante para Dios y para el Señor es el corazón. Quiero hacerte pues una reflexión que el Señor Jesucristo les hizo a los fariseos y a los religiosos de nuestro tiempo. ¿Qué es más importante, lavar las manos o que el corazón esté limpio? O lavar las manos como decía la tradición, pero tu corazón lleno de mentira y de perversidad. ¿Qué es más importante? Era absurdo. Ahora yo te voy a hacer otra pregunta. ¿Quién de los que está aquí en la vendimia, por ejemplo, tú ves así un vaso todo sucio y hasta ahí le pusieron ahí manchado de chamoy y hay un poquito de Miguelito y de repente hasta de esas congeladas, un plástico así feo, prasa y ya se acabó en la congelada y lo untaron en el vaso. Pero por dentro, por fuera, perdón, está limpísimo, está reluciente. ¿Tú sacarías esa envoltura de la congelada y te servirías un vaso de agua y te la beberías? Así es de absurdo. Nadie lo haría. Tú le dirías, oye Isra, dame un vasito limpio, ¿no? Ya estás. No, hermano, pero mira, con fe, tómatelo ahí, no te va a pasar nada. No, mi Isra, dame un vaso, por favor. No, pues a mí me das quito. No, pero es de un hermano, no va a pasar nada. O sea, no lo vas a hacer. Cuando mi esposa invita a los boletos, a veces nos dan un refresco de esos de litro, no nos los acabamos. Pide 2 popotes. No quiere mis babas. No vivamos, mis amados, con una apariencia externa. Lo importante es la mente y el corazón. Esta es la esencia de la hipocresía. Perfectos por fuera, perfectos aquí en la reunión, perfectos en el discipulado, a la vista de los demás. Pero ¿cómo estás delante de los ojos de Dios? Ah, no, entonces ya no voy a la iglesia, entonces ya mejor no asisto al discipulado. No, el discipulado, el servicio, el oír la palabra de Dios con atención, como lo escuchamos hoy en el discipulado de los que estuvieron aquí, el guardar la palabra en tu corazón, el ponerla por obra y el predicarla, es lo que tú necesitas realmente hacer para estar limpio o estar limpia. Ven al discipulado, anótate en una célula, no faltes a la iglesia. Los fariseos ni siquiera confesaban su pecado. Y la Biblia dice, es clarísima, ellos decían, hago esta ceremonia y es más importante que arrepentirme y confesar mi pecado. Pero ¿qué dice Proverbios 28? El que confesare su pecado alcanza misericordia.
El que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Pero el que lo guarda, o sea, en lo oscurito sigue, no, yo no, de eso no me arrepiento. No prosperará. Deuteronomio, está la vida, está la muerte. ¿Qué escoges? El Señor te dice, escoge pues la vida, ¿para qué? Para que vivas que esa vida abundante que Cristo te ofrece. No vengas a la congregación nada más por cumplir. Eso es una religiosidad absoluta. Es como si estuvieras lavándote las manos así con los deditos para arriba, o ya en el proceso de estar, porque ya tomaste el discipulado, ya a lo mejor estás en el tercer proceso, que es limpiarte ya con el puño completo la otra mano. ¿Y eso qué? Si no lo pones por obra, no sirve de nada. Dices, es que no me gusta ser hipócrita. Te lo voy a decir con todas sus letras, porque tengo compromiso de tu vida delante de los ojos de Dios. ¿Qué es más hipócrita? Decir que no eres hipócrita y que eso no lo vas a hacer y mejor no vas al discipulado, mejor no sirves o mejor no hago esto. O, se me fue la idea. Isra, me animaste. Hace rato se te olvidó el versículo. A mí se me fue la idea. De verdad se me fue la idea. Pero me consolaste porque yo dije, no, ya estoy viejito, se me va cada rato. Pero pues de Isra está chavito y si se le va a él, pues a mí me la perdona, ¿no? Se me fue la idea, caray. Sí, ya ni quiero porque me voy a desviar más. En Mateo 16, versículo 12, la recomendación de parte de Dios es que nos guardemos de la doctrina de los fariseos. La doctrina es la enseñanza. Es la enseñanza. Es lo que estamos recibiendo supuestamente de parte de Dios. Lo de los fariseos, lo religioso, no viene de parte de Dios. Arrepiéntete y vive la Escritura con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ya me acordé. Si no, es más hipocresía que tú digas que eres creyente y no vives la Biblia. ¿No? Ya me acordé, era eso. Es más hipocresía que tú digas, no, yo sí soy creyente. ¿Y dónde está el fruto del Espíritu Santo de Dios? No es que mi situación no me lo permite. Cualquier situación que tú me expliques es menor que la palabra de Dios y el poder que Dios da. Lo que tú me digas. Si no, no hubiera mártires y tú no eres un mártir, aunque te sientas mártir, no eres un mártir. En Chiapas se han matado creyentes, se han quemado iglesias, se han violado mujeres aquí en México, en la Sierra de Guerrero, en la Sierra de Oaxaca. Eso es real. En otros países, en Turquía, en China. No nacimos ahí. Naciste en un país, de verdad, yo considero maravilloso, donde tenemos libertad. Hay muchas cosas que no están bien, pero está escrito que no iban a estar bien. No te preocupes. Está escrito que no iban a estar bien. Entonces, mis amados, la religión, la que tú me digas, simplemente consiste en cumplir cosas externas para ganarte el favor de Dios. No, mi amado. Hay una gracia universal, el sol para buenos y malos, la lluvia para justos e injustos, el oxígeno. O sea, tantas cosas que son la gracia común. Pero cuando tú verdaderamente estás en Cristo, tú tienes una gracia sobre gracia. Hay un favor específico contigo. De momento puedes estar con un pie acá y con otro pie acá, y te acuerdas que dice, el que no es conmigo, contra mí es. O sea, no puedes tener un punto medio ni estar a tu manera. Es mejor que quites tus pensamientos a tu manera, porque los pensamientos no hay otros si te dices de Cristo que estos. Aquí está expresa la mentalidad y la voluntad de Dios. ¿La quieres? Cómetela completa.
¿Por qué? Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que proviene de la boca de Dios. Cómetela completa. Esto es comida. Esto es comida. Este es el pan de vida que descendió del cielo. Este es el maná verdadero para vida eterna. Cuestiones externas, cualquiera las puede hacer, pero se olvidan de la comunión verdadera que puedes tener a título personal con Dios a través de leer, de oír, de poner en práctica la Escritura, de guardarla y de compartirla. Eso es lo que tenemos que hacer. El Espíritu Santo, lo que puede ser letra nada más, le va a dar vida para que tú la puedas experimentar. Y no hay mejor condición de hombre y mujer, de cualquier matrimonio, por muchas situaciones adversas que tengas, de salud, de economía, emocionales, de tu pasado, de tu presente, de las cosas por venir. No hay mejor condición que el que tú te encuentres en un acto de obediencia continua, luchando contra el pecado que te asedia todos los días. ¿Por qué te asedia? Porque vives, tienes una naturaleza nueva, está en medio de un cuerpo corrupto. El cuerpo corrupto quiere comer, no lo alimentes, es lo que hacían los fariseos. Y les dice en el versículo 40 de Lucas 11, si volvemos a nuestro texto principal, necios, les dice necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Afron significa necios, sin sentido, tonto, ignorante, imprudente, insensato, iletrado, falto de entendimiento. Se aferran a sus opiniones personales y a sus pensamientos, y el Señor te lo dice claramente en Proverbios 3, del 5 al 8, dice: fíate de Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él y nadie más enderezará tus veredas. ¿Quieres que tus veredas se enderecen? Reconoce a Dios. No estés en tus fuerzas, no estés con tus pensamientos. Fíate de Dios de todo tu corazón. No estés con tus opiniones personales, aunque sean muy así. No dices, es que no es tanto lo que yo necesito. Lo que tienes y lo que tenemos cualquiera de nosotros, que no merecíamos nada porque la paga del pecado es muerte, y la muerte es muerte eterna y te conduce a una eternidad en el mismo infierno. Esa es la realidad y lo dice la Biblia. Y vives y tienes la oportunidad de oír la palabra de Dios y guardarla y ponerla por obra y predicarla. Eso es ganancia. Es ganancia. Las cosas espirituales son más grandes que las temporales, y todo aquí es cuestión de mayordomía. El Creador hizo las cosas externas, las que se ven, y también las que no se ven. Tus pensamientos yo no los veo, Jesucristo sí los ve y nos los muestra a lo largo de los evangelios, conociendo los pensamientos de ellos. ¿Cuántas veces lo dice? ¿Tú crees que sigue? Ya los de los fariseos sí los conocía y los tuyos no, los conoce perfectamente bien. Hebreos 4:13, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esta es la recomendación de Dios. Lo que nosotros, fíjense, el tamaño de Dios es tan grande, es más grande que esto, mucho más grande que esto. Aquí dice la Biblia que en parte somos y en parte conocemos. Vamos a pensar que los más virtuosos, como el apóstol Pablo, estuvieran cerca de una meta, pero él mismo no había alcanzado esa meta. Y conocía la mayor parte de este evangelio porque era maestro del Antiguo Testamento como fariseo de aquel tiempo. Él era un fariseo, fue un fariseo, cultivado y estudiado a los pies de Gamaliel. Y él decía: ni yo mismo pretendo haberlo alcanzado todo. Por eso, imagínate que tú piensas que esto, bueno,
Tú imagínate que alguno de nosotros dominara la escritura en cualquier libro de la Biblia. ¡Wow! No hay una persona que haga esto. Si hay personas admirables que sí tienen años, tienen toda su vida introducidos en la escritura con una sana doctrina, que han hecho hasta comentarios como Matthew Henry, como MacArthur y gente como Paul Washer, o sea, Miguel Vaz, que está en España, o sea, personas que de verdad se ve que se introducen en la palabra de Dios y tienen años haciéndolo. Todo eso está precioso. Pero esto, también tú y yo tenemos alcance de esto. Entonces, si tenemos poquito, de eso poquito que tenemos, el Señor nos dice, dar limosna de lo que tienes. Eso es poquito, no es mucho, pero eso es enriquecedor para el que no tiene nada. Lo que tú tienes, lo que yo tengo, es enriquecedor para el que no tiene nada. Y el Señor te invita, pero dad limosna de lo que tienes. Entonces todo será limpio. ¿Por qué? Porque oíste, guardaste, viviste y compartiste la palabra de Dios. De todo lo que está dentro. De lo que el Señor te ha dado en tu corazón. Las riquezas de la palabra de Dios, que son el fruto del Espíritu Santo. Rápidamente, Proverbios 4:20, 21, el Señor nos dice que estemos atentos a sus palabras y que inclinemos nuestro oído a sus razones. No se apartarán de tus ojos, es la recomendación. Guárdalas en medio de tu corazón. Proverbios 4:23, la recomendación de Dios también. Vamos rápido. Por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Proverbios 23:7, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal eres tú. Lucas 6:45, ya lo vimos anteriormente. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Volvemos a los versículos originales que estamos viendo en Lucas 11:42. Y aquí hay una queja, un ay del Señor, un dolor en el corazón. Ay de ustedes, fariseos, les dolía. Diezman la menta, la ruda y la hortaliza, y pasan por alto lo más importante, que es la justicia y el amor de Dios. El que diezmen la menta, la ruda y la hortaliza, es necesario hacer, si me permiten parafrasearlo, sin dejar de hacer aquello. O sea, no puedes olvidar la justicia de Dios, no puedes olvidar el amor de Dios. En el versículo paralelo de Mateo 23:23, la justicia, la misericordia y la fe no la puedes olvidar. Lo haces sin dejar de hacer lo otro. No está desestimando lo que diezmes, lo que ofrendes o lo que das. Está diciendo, está bien que lo hagas, pero no es lo más importante. Hay personas aquí que pueden dar su diezmo, pero tener una doble vida. ¿Qué querrá el Señor? ¿Que den su diezmo? No está mal. O que tengan su corazón limpio, puro y recto delante de los ojos de Dios. ¿Qué será mejor? En esta porción de la Escritura, tanto la menta, la ruda y la hortaliza eran hierbas aromáticas que en la ley no estaban consideradas como las cosas en las que podían diezmar. Pero para que viera la gente que ellos eran bien piadosos y bien buenos, requete buenos, también diezmaban de esto. ¿Cómo ven? De las cosechas de la hortaliza, de la menta y de la ruda, ellos diezmaban. No estaba escrito en la ley. Pero para que vean que yo soy bien extremo, un mandamiento así bien extremo, yo lo cumplo. La intención del Señor Jesucristo no era condenar estas prácticas minuciosas de tu discipulado, de la memorización de la Biblia, de los exámenes que haces en el discipulado, del que asistas a una célula, de que seas fiel congregante día con día, de que des tus diezmos. No está en contra de eso, pero no es más importante que lo que hay en tu corazón y lo que hay en tu mente. Eso es lo importante. En esencia, eso es lo que el Señor Jesucristo recriminaba, porque descuidaban lo importante. Muchos se opusieron a Jesús, mis amados, de que el Señor sanara en día de reposo, ¿se acuerdan? Muchos. No les importaba a los religiosos
no tener misericordia de alguien enfermo, porque eran demasiado espirituales y no, pues ¿cómo vas a sanar en el día de reposo? El Señor les dijo, ¿que en el día de reposo no sueltas a tu asno? ¿O lo tienes amarrado también? ¿No le das libertad? Es lo mismo que yo hago. Esta persona está azotada con esta enfermedad o con una mano seca, con lo que sea. No es mejor que tengamos misericordia, que practiquemos el amor, que hagamos justicia. Esta es la justicia de Dios para con los hombres. Volvemos a los versículos de Lucas 11, del 43 y 44. Y viene otro ahí. Hay de ustedes fariseos que aman las primeras sillas, lugares de honor, los mejores lugares, los lugares de preeminencia, de la gente eminente, y las salutaciones en las plazas. Amaban ser reconocidos por la gente, el aplauso del hombre. ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve? Mis amados, con un corazón manso y humilde, no necesitas el reconocimiento de nadie. Yo, porque soy pastor, no, de verdad, y Dios lo sabe, no quiero el reconocimiento de ustedes. Quiero amarles, quiero servirles, quiero ser un pastor amoroso para con ustedes y estar al pendiente de sus necesidades. Y sé que puedo fallar muchas veces, pero les prometo que no está el hacerlo en mi corazón. Soy humano, no me alcanza a veces el tiempo. A veces pues tengo mis tiempos laborales para el sostenimiento de mi familia y una serie de actividades adicionales, y personas que muchas de aquí, ustedes saben que les hablo. Hay personas que les hablo hasta cada semana, porque cada semana les tengo que exhortar, les tengo que animar, y pues lo quiero hacer. Lo quiero hacer porque te amo. No hay otra cosa. Pero estas personas querían las salutaciones de la gente en las calles. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, como sepulcros que no se ven y los hombres que andan encima. O sea, los sepulcros no se ven, puede haber una persona adentro de esa tierra enterrada. ¿Y qué hay abajo de un sepulcro? Pudredumbre, gusanos, muerte, apesta, todo huele mal. Eso es lo que hay ahí. Y pasaban a veces, y ceremonialmente, eso aparentemente los hacía impuros. Pero ellos seguían con sus tradiciones. El versículo 45 y 46 de Lucas 11, respondiendo uno de los intérpretes de la ley, es decir, los escribas, le dijo: maestro, porque así lo reconocían, cuando dices esto, también nos ofendes, nos afrentas a nosotros. Y él les dijo: ay de ustedes también, escribas, intérpretes de la ley, porque cargas a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero ustedes ni aún con el dedo las tocan. O sea, no están, ni las hacen, ni dejan que las hagan. El legalismo y la religiosidad, mis amados, elimina completamente la justicia y el amor de Dios, y se hace insoportable para toda familia, para toda persona, para todo matrimonio, el vivir con unas reglas de este tamaño. Imagínense que en lugar de predicar la palabra en este lugar, estuviéramos dedicándonos cada domingo a decir: no puedes ver el internet, no puedes ver la televisión, no puedes leer el periódico, no puedes lo que tú me digas, porque si lo ves te vas a ir al infierno. Eso es mentira, mi amado. Sí tienes que cuidar lo que ves. Mirad cómo oís, cómo lees, y puestos a los pies de Jesús, escuchando su palabra. Versículo 47 y 48 de Lucas 11. Hay de ustedes que edifican sepulcros a los profetas, quienes mataron sus padres, de modo que son testigos consentidores de los hechos de sus padres, porque a la verdad ellos los mataron y ustedes edifican sepulcros. Ellos sabían perfectamente bien que los profetas, todos, habían hablado de Jesús, habían hablado del Mesías, habían hablado del Salvador. Toda la Biblia desde Génesis te lleva a Cristo, ¿sí o no? Y ellos lo sabían, pero tenían frente a ellos al Salvador, tenían frente a ellos al Mesías, tenían frente a ellos
al gran profeta de Dios, al Hijo de Dios frente a ellos, y ellos mismos lo iban a matar y estaban preparando su muerte, buscando de qué acusarle, como religiosos, porque sí reconocían su enseñanza y su doctrina y los tenían maravillados, pero querían durante todo su ministerio, 3 años, estuvieron buscando que se equivocara con una palabra. ¿Y saben cuándo se equivocó? Nunca. Para que sepas que la palabra de Dios nunca se equivoca. Siempre es real. Siempre es genuina. Versículo 49. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y ellos a unos matarán y a otros perseguirán. A lo largo de la historia, mis amados, el Señor Jesucristo ha puesto hombres y también mujeres para llevar un mensaje de las buenas noticias de Dios para la gente. Los profetas del Antiguo Testamento, muchos de ellos fueron muertos, muchos de ellos fueron perseguidos. Después de los tiempos de Jesucristo, los apóstoles continuaron la obra de Jesús y también fueron perseguidos, muchos de ellos, y muchos de ellos muertos. Esteban apedreado, muchos de ellos. En los tiempos actuales, nosotros podemos ver ahí en el internet, o podemos enterarnos a través del periódico y a través de las noticias, que muchas personas que comparten la palabra de Dios también reciben persecución. Y muchos de ellos también pueden ser muertos. Y en un futuro cercano esto no se va a acabar porque está profetizado a través de la palabra de Dios. Pero la Biblia nos dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 21, dice: pues ya que la sabiduría de Dios en todo lo criado, en todo su eterno poder y deidad, la gente no reconoce a Dios, toda la sabiduría establecida de parte de Dios para crearte a ti, para crear a tus hijos, para crear a los bebés, para crear las constelaciones y las galaxias, para mucha gente no es suficiente. Esa sabiduría de Dios no es suficiente. Los hombres se sienten extraordinariamente bien simplemente a lo mejor porque resuelven una ecuación compleja de matemáticas, de álgebra o trigonometría o alguna cosa por el estilo, y se sienten genios. Pero ningún genio se compara a la sabiduría de Dios expresa y manifestada a través de la creación. Y dice en el versículo 21, pues ya que en la sabiduría, en esa sabiduría de Dios, el mundo no conocía a Dios mediante la sabiduría, fíjate bien, agradó a Dios salvar a los creyentes a través de la locura de la predicación. Predicándole a la gente es como Dios alcanza al creyente. En el versículo 23 de Mateo, capítulo 23 de Mateo, versículo 34, dice: por tanto, he aquí les envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos van a matar y a otros van a crucificar, y otros azotarán en las sinagogas y los perseguirán en la ciudad. Esto estaba profetizado, mis amados. Y ya para terminar, prácticamente, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo. Estos líderes religiosos fariseos, desde el momento que tenían a Jesús el Salvador con él y estaban maquinando cómo matarle y cómo crucificarle y cómo acabar con su vida, los hacía responsables de todos los profetas, porque todos estos profetas habían hablado de Jesús. Y ellos no solamente sabían esas profecías y sabían que los padres de ellos, o sea, sus antecesores, habían matado a esos profetas y lo consentían y querían cubrirlos haciendo monumentos en sus sepulcros para darles honra. Pero estaban planeando cómo matar a Jesucristo. Entonces ellos con este acto no solo tenían la profecía cumplida delante de sus ojos, estaban viendo al Mesías, estaban viendo a Jesús, pero su religiosidad, sus apariencias externas simplemente estaban manifestando que ellos querían matar al mismísimo autor de la vida. Hechos 3:15.
participaban activamente todos ellos en cómo matarlo y por eso eran responsables de esta muerte. Terminamos de leer los versículos que quedan, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías que murió entre el altar del templo. Les digo que será demandada esta generación. Todos hablaron de Cristo y en ese momento ellos mismos que lo tenían enfrente no lo recibieron, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Y entonces no tuvieron la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y por eso les dice en el versículo 52 de Lucas: ay de ustedes intérpretes de la ley, porque han quitado la llave de la ciencia, es decir, la llave del conocimiento de Dios, de la palabra de Dios. Esa es la llave de la ciencia. El único mediador, como dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. El camino, la verdad y la vida, como dice Juan 14, 6. Como dice Juan 17, 3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Eso es la vida eterna, en eso consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. No hay forma de que conozcas a Dios si no es a través de su palabra. No hay forma, es la revelación de Dios para con el hombre. Y los últimos versículos. Diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle. Evidentemente, el religioso, cuando se da cuenta que es descubierto, reconoce personalmente que en su corazón no hay limpieza, pero no está de acuerdo en vivir a los parámetros que Dios establece, comenzaron a estrecharle, a apretarle, a provocarle, a que hablase de muchas cosas, tratando de acecharle y procurando cazar, estoy parafraseando, alguna palabra de su boca para acusarle. ¿Qué es lo que debemos hacer, mis amados? Es necesario que con más diligencia atendamos todo lo que hemos oído acerca de la palabra de Dios. La Biblia nos los advierte en Hebreos 2:1, no sea que nos deslicemos. Vamos a orar.